El mundo contiene el aliento mientras el Caribe se transforma en un escenario de tensión militar sin precedentes. Estamos ante un momento crítico en la historia de las relaciones internacionales, un punto de quiebre que podría redefinir el futuro de América Latina. Imaginen por un segundo el despliegue de buques de guerra, interceptaciones en alta mar y un lenguaje diplomático que ya no busca la conciliación, sino que denuncia abiertamente actos de guerra. Lo que está ocurriendo en este preciso instante en las aguas del Caribe no es un ejercicio militar rutinario. Es, según las palabras textuales del embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, la mayor extorsión conocida en nuestra historia. Hoy, martes 23 de diciembre de 2025, las alarmas suenan más fuerte que nunca. Washington ha decidido cerrar el cerco, y Caracas responde con una denuncia que resuena en los pasillos de Nueva York. ¿Estamos ante el preludio de una intervención mayor, o es este el clímax de una guerra económica que busca asfixiar definitivamente a una nación? Quédense con nosotros, porque en los próximos minutos desglosaremos cada detalle de este conflicto que involucra potencias nucleares, bloqueos navales y el destino de millones de personas. La tensión se podía cortar con un cuchillo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Fue Venezuela quien solicitó expresamente esta reunión con carácter de urgencia ante el Consejo de Seguridad, un movimiento diplomático que revela la gravedad extrema de la situación en el terreno. No se trata de una sesión ordinaria ni de un debate protocolar. Es un llamado de auxilio y una denuncia formal ante los ojos del mundo. El embajador Samuel Moncada llegó con un mensaje claro y contundente, consciente, según sus propias palabras, de que Estados Unidos utilizaría su poder de veto para bloquear cualquier resolución que intentara frenar lo que él denomina un plan siniestro. El ambiente en la sala reflejaba la polarización global, con las grandes potencias observando cada movimiento, cada palabra y cada gesto. La urgencia de la convocatoria responde a hechos que están ocurriendo en tiempo real en las aguas internacionales, donde la diplomacia ha dado paso a la acción militar directa. Moncada no se guardó nada y expuso una narrativa de agresión que coloca a Estados Unidos no como un árbitro internacional, sino como un actor beligerante que actúa al margen de toda legalidad establecida. Las palabras del embajador venezolano resonaron con una gravedad histórica. Samuel Moncada fue tajante al calificar las acciones de Washington como la mayor extorsión conocida en la historia de su país. Pero, ¿a qué se refiere exactamente con extorsión? Según la denuncia presentada, estamos ante una potencia que actúa completamente fuera del derecho internacional, exigiendo, en términos prácticos, que los venezolanos abandonen su propio país y entreguen su soberanía a cambio de aliviar la presión. Moncada describió un escenario donde la lógica legal ha desaparecido, reemplazada por la fuerza bruta y la coerción económica llevada al extremo. Para el diplomático, esto no es solo una sanción más, es un crimen de agresión en pleno desarrollo, diseñado meticulosamente para doblegar la voluntad de una nación entera. La acusación sugiere que Estados Unidos busca imponer una colonia en Venezuela, intentando regresar el reloj de la historia 200 años atrás. Esta retórica no es casual. Busca evocar las luchas de independencia y pintar el conflicto actual como una batalla existencial contra un nuevo tipo de imperialismo que utiliza el bloqueo naval como su principal arma de asedio. Del otro lado de la mesa, la respuesta estadounidense fue igualmente dura y directa. Mike Waltz, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, no mostró signos de vacilación. Lejos de negar las acciones, las justificó bajo el argumento de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Waltz aseguró que su país seguirá imponiendo sanciones al máximo nivel, una estrategia de presión máxima diseñada para privar al gobierno de Nicolás Maduro de recursos financieros. La narrativa de Washington es clara. Los buques petroleros no son simples transportes de energía, sino el principal salvavidas económico de un régimen que consideran ilegítimo. Más grave aún, Waltz acusó directamente a estas operaciones de financiar al denominado Cártel de los Soles, vinculando así el comercio petrolero estatal con el narcotráfico internacional. Esta justificación criminaliza toda la cadena de exportación de crudo venezolano, otorgando a las fuerzas estadounidenses, bajo su propia legislación, la autoridad moral y legal para interceptar estas embarcaciones. Es un choque de narrativas absoluto, donde uno ve una agresión colonial, el otro ve una operación policial y de seguridad nacional necesaria para cortar el flujo de dinero sucio. El conflicto ha escalado dramáticamente tras los anuncios realizados la semana pasada por el presidente Donald Trump. La orden es clara: un bloqueo efectivo a los buques petroleros sancionados que intenten entrar o salir de Venezuela. No estamos hablando de sanciones en papel o congelamiento de cuentas bancarias, sino de una barrera física y militar en el mar. Moncada describió esta acción como un crimen de agresión,
una terminología que en el derecho internacional tiene implicaciones muy serias. El objetivo declarado por la administración Trump es asfixiar económicamente al gobierno de Caracas, impidiendo que el petróleo, la principal fuente de divisas del país, llegue a sus compradores en el mercado internacional. Este bloqueo supone una escalada militar significativa, ya que implica el uso de la fuerza naval para detener el comercio marítimo. Según la delegación venezolana, esta medida pretende imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente, creando un precedente peligroso donde una sola nación decide quién puede y quién no puede comerciar en las aguas del Caribe. Es una jugada de alto riesgo que pone a prueba los límites de la soberanía y la libertad de navegación. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos mirar los hechos concretos que han encendido esta mecha. La semana pasada, la administración estadounidense pasó de las amenazas a los hechos consumados con la incautación del buque llamado Skipper. Esta embarcación fue interceptada en pleno Caribe, abordada y tomada bajo control estadounidense. Pero la acción no se detuvo en la detención del barco. Se procedió a confiscar la totalidad del crudo que transportaba. Imaginemos la logística y la tensión de una operación de este tipo. Fuerzas militares abordando un tanquero comercial, tomando el control del puente de mando y desviando su curso. Para Venezuela, esto constituye un acto de piratería moderna, un robo descarado de sus recursos naturales ejecutado a la luz del día y ante la mirada de la comunidad internacional. La incautación del Skipper envió un mensaje escalofriante a todas las navieras del mundo. Transportar petróleo venezolano es ahora una actividad de altísimo riesgo que puede resultar en la pérdida total de la carga y del buque mismo. Fue el primer golpe de una serie de acciones que buscan paralizar por completo la industria petrolera venezolana. La tensión no hizo más que aumentar este fin de semana con nuevos incidentes que parecen sacados de una novela de suspenso geopolítico. Estados Unidos interceptó otro petrolero, el Centuris, que tenía una misión crucial: trasladar crudo venezolano hacia refinerías en China. La implicación de China en esta ecuación añade una capa extra de complejidad diplomática, ya que se está interfiriendo con el suministro energético de otra superpotencia. Pero la cacería no termina ahí. Según confirmó un funcionario estadounidense a la agencia EFE, el gobierno ha iniciado una persecución activa para interceptar a un tercer tanquero, el Bella 1. Estamos hablando de una operación de búsqueda y captura en aguas abiertas, una persecución naval en toda regla. Moncada denunció estos actos como parte de una guerra de saqueo y expolio. La imagen de destructores persiguiendo buques mercantes en el Caribe nos retrotrae a épocas de guerra abierta, evidenciando que el Caribe se ha convertido, de facto, en un teatro de operaciones militares donde las reglas del comercio pacífico han quedado suspendidas. Más allá de los grandes buques petroleros, el embajador venezolano puso sobre la mesa un tema aún más sangriento y preocupante: la violencia directa en las operaciones de interdicción marítima. Moncada hizo referencia a los ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en la región del Caribe. Según las cifras presentadas por la delegación venezolana, estas operaciones han cobrado la vida de más de 100 personas. La gravedad de esta denuncia radica en que se está normalizando el uso de fuerza letal en estas aguas bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico. Para Caracas, esto es parte de un ataque armado sistemático que el gobierno viene anunciando desde hace semanas. No se trata de incidentes aislados o errores de procedimiento, sino de una estrategia deliberada de militarización del mar. Estas muertes, según Moncada, son el costo humano de una política agresiva que no distingue entre objetivos legítimos y daños colaterales, y que sirve como preludio y entrenamiento para acciones militares de mayor envergadura contra el territorio venezolano. En este tablero de ajedrez global, las potencias aliadas de Venezuela no han permanecido en silencio. La intervención del representante ruso, Vasily Nevencia, fue particularmente severa y premonitoria. Rusia calificó el bloqueo estadounidense a los petroleros como un acto flagrantemente ilegal, violatorio de las normas más básicas del comercio y la convivencia internacional. Pero la advertencia de Moscú fue mucho más allá de la legalidad del momento. Nevencia aseguró que esta intervención en curso puede convertirse en un modelo peligroso para futuros actos de fuerza contra otros países latinoamericanos. El temor expresado por Rusia es que, si la comunidad internacional permite que esto ocurra sin consecuencias, se establecerá un precedente donde cualquier nación poderosa podrá bloquear navalmente a sus vecinos para forzar cambios políticos. Esta declaración busca movilizar la solidaridad del resto de la región, advirtiendo que lo que hoy le ocurre a Venezuela podría ocurrirle mañana a cualquier otro estado que decida seguir un camino soberano opuesto a los intereses de Washington. La situación también ha generado incomodidad y rechazo en los países vecinos, incluso en aquellos que han mantenido relaciones complejas con Caracas. Durante la sesión del Consejo de Seguridad, Colombia alzó la voz para condenar el uso de la fuerza.
La representación colombiana criticó las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos en el Caribe, señalando que estas acciones erosionan el Estado de Derecho y, lo más importante, no deben ser nunca un sustituto del diálogo diplomático. Esta postura de Colombia es crucial, pues evidencia que el bloqueo no cuenta con el respaldo incondicional de la región. Existe un temor palpable a que la escalada militar desestabilice toda la zona, afectando el comercio, el turismo y la seguridad de todos los países caribeños. La condena al uso de la fuerza refleja una preocupación compartida, que el Caribe deje de ser una zona de paz para convertirse en un campo de batalla donde las grandes potencias dirimen sus disputas, dejando a las naciones latinoamericanas en medio del fuego cruzado. El discurso de Venezuela intentó enmarcar este conflicto en una lucha mucho más amplia que la simple disputa bilateral. Moncada describió las acciones estadounidenses como una guerra de saqueo y expolio de petróleo, un ataque directo no solo contra Venezuela, sino contra todo el sistema de relaciones internacionales y, específicamente, contra el sur global. Según la visión presentada en la ONU, el actual gobierno estadounidense considera a las naciones del sur como inferiores, sujetas a ser dominadas y despojadas de sus recursos naturales cuando así lo decida el norte. Esta retórica busca despertar la solidaridad de las naciones de África, Asia y América Latina, presentando a Venezuela como la primera línea de defensa frente a un neocolonialismo voraz. El argumento es que el petróleo venezolano es el botín deseado, y que todas las acusaciones de narcotráfico o ilegitimidad son meras excusas para justificar la apropiación de una de las mayores reservas energéticas del planeta. Es una batalla por la dignidad y la autonomía de los pueblos frente a la hegemonía de una superpotencia. Una de las advertencias más sombrías lanzadas por el embajador Moncada fue sobre el destino de la propia Organización de las Naciones Unidas. Advirtió que Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. Según su análisis, Estados Unidos pretende imponerse sobre los derechos fundamentales de todos los estados del continente americano, incluso si eso significa la destrucción de la ONU tal como la conocemos. La lógica es que, al actuar de manera unilateral y vetar cualquier intento del Consejo de Seguridad para frenar la agresión, Washington está desmantelando la arquitectura de seguridad colectiva construida tras la Segunda Guerra Mundial. Si una potencia puede bloquear, invadir o saquear a otra sin que el organismo internacional pueda intervenir, entonces la ONU pierde su razón de ser. Moncada calificó esto como un plan siniestro para reescribir las reglas del juego global, donde la ley del más fuerte prevalece sobre la Carta de las Naciones Unidas. Es una llamada de alerta sobre el colapso del multilateralismo y el retorno a la ley de la selva en las relaciones internacionales. No podemos ignorar las ramificaciones económicas globales de este bloqueo. Al interceptar buques como el Centuries, que se dirigía a China, y confiscar cargas de crudo, se está enviando una onda de choque a los mercados energéticos mundiales. Venezuela posee las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, y sacar ese recurso del mercado mediante la fuerza militar crea inestabilidad y volatilidad. Aunque la producción venezolana ha fluctuado, el principio de que Estados Unidos puede controlar físicamente el flujo de energía en el hemisferio occidental es un mensaje directo a compradores como China e India. Esto no es solo un castigo a Caracas, es una maniobra geopolítica para controlar quién tiene acceso a la energía y a qué precio. La seguridad energética de múltiples naciones se ve amenazada cuando el libre tránsito de mercancías es interrumpido por buques de guerra. Estamos viendo cómo el petróleo vuelve a ser el centro de un conflicto de alto nivel, utilizado como arma y como objetivo estratégico en una guerra híbrida que combina finanzas, diplomacia y fuerza naval. La pregunta que flota en el aire y que nadie quiere responder afirmativamente es, ¿estamos a las puertas de una guerra abierta? El lenguaje utilizado por ambas partes sugiere que los caminos diplomáticos se están cerrando rápidamente. Cuando un país habla de crimen de agresión y el otro de financiar cárteles de droga, el espacio para el entendimiento es casi nulo. El despliegue militar en el Caribe, la persecución activa de buques como el Bella 1 y la retórica encendida en la ONU configuran un escenario de preguerra. La historia nos enseña que los bloqueos navales a menudo son el preludio de conflictos mayores. Un error de cálculo, un disparo accidental o una resistencia armada durante una intercepción podrían desencadenar una espiral de violencia incontrolable. La comunidad internacional observa con temor, sabiendo que una chispa en el Caribe podría incendiar una región entera. La advertencia de Moncada sobre un ataque armado inminente no debe ser tomada a la ligera en este contexto de máxima volatilidad. Al cerrar este análisis, queda claro que el 23 de diciembre de 2025 pasará a la historia como un día de infamia o de justicia, dependiendo de a quién se le pregunte. Lo innegable es que la soberanía de Venezuela y la estabilidad del continente están sobre la mesa. El bloqueo es una realidad física, los buques están siendo detenidos y el petróleo confiscado.
La acusación de extorsión lanzada en la ONU es el grito de un país que se siente acorralado, mientras que la postura de Estados Unidos es la de una potencia decidida a forzar un cambio mediante la asfixia total. Los próximos días serán decisivos. ¿Logrará el Consejo de Seguridad mediar en esta crisis? ¿O veremos una escalada que involucre a otras potencias como Rusia o China en defensa de sus intereses comerciales y estratégicos? El Caribe, con sus aguas turquesas, es hoy el epicentro de una tormenta geopolítica perfecta. La situación en el Caribe evoluciona minuto a minuto y las consecuencias de este bloqueo naval se sentirán en todo el planeta. La historia se está escribiendo ahora mismo, y es vital mantenerse informado con la verdad y el análisis profundo. Si este reporte te ha parecido crucial para entender la realidad geopolítica actual, te pedimos que le des un me gusta al video y lo compartas para romper el cerco informativo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Seguiremos monitoreando cada movimiento de los buques, cada declaración en la ONU y cada desarrollo en esta crisis que nos afecta a todos. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esto desembocará en una intervención militar directa? Te leemos. Hasta la próxima actualización.